4, 3, 2, 1. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Tú eres el tesoro más valioso, por ti lo dejo todo, yo te prefiero a ti. Y es que tú eres el tesoro más valioso, por ti lo dejo todo, yo te prefiero a ti. Jesús. Tú eres el tesoro más valioso, por ti lo dejo todo, yo te prefiero a ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo... Apreciados padres de familia de grados primero y segundo, reciban todos ustedes un fraterno saludo en la tarde de este viernes. Vamos a dar inicio con nuestra escuela de padres del día de hoy, acogiéndonos, claro, y como siempre, el Colegio Agustiniano Norte, a la puntualidad. Vamos a dar inicio a esta escuela de padres. Los saludo, mi nombre es Ángela Rocha, yo soy orientadora escolar de la sección de preescolar y primaria. Muchos de ustedes ya me conocen, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en algunos encuentros previos y en la tarde de hoy pues vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Por eso esta escuela se llama Descubramos juntos por qué el amor necesita límites, cómo formar a nuestros hijos en hábitos de estudio y el uso de las tecnologías.
Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este espacio de Escuela de Padres. Les quiero contar, antes de empezar, que en la tarde de hoy no nos puede acompañar Fray Erich. Él se encuentra en un ejercicio pastoral, tuvo que irse un par de días, está dando cumplimiento a una de sus responsabilidades, que es el acompañamiento pastoral. Sin embargo, él con todo su corazón está acá orando por nosotros y ojalá que pues por medio de su oración y su intercesión este espacio pues sea un espacio de aprendizaje. Entonces, pues bueno, vamos a dar la bienvenida. Para los padres de familia que no me conocen, que no tienen una referencia de mí, nuevamente me presento, mi nombre es Ángela Rocha, yo soy orientadora escolar, licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Pedagogía y actualmente estoy haciendo una maestría en Educación. Acompaño la sección y los grados en los cuales se encuentran sus niños y pues para mí siempre es un gusto estar acompañándolos y estar, digamos que guiando este ejercicio de la formación del ser padres y madres, porque al igual que ustedes tengo algo en común. Y además de que me desempeño como orientadora hace algunos años en el colegio, también soy mamá de un niño y entonces a partir de esa experiencia del ser madre y de mi experiencia profesional, pues se ha construido hoy este ejercicio tan bonito que vamos a llevar a cabo. Hace un momento ustedes escuchaban una canción, ¿cierto? Y la canción decía algo muy bonito. Saben que nos encontramos en una institución agustiniana y no es una coincidencia, pues, estar cerca de la presencia de Dios. No podemos iniciar el espacio de esta tarde justamente sin encomendarnos a Dios. Previo al inicio de la oración, voy a dar algunas recomendaciones que es muy importante. Los papás que se han ido conectando, pues es importante que escuchen estas recomendaciones para que esta escuela de padres de la tarde de hoy sea todo un éxito. Bueno, apreciados papás, entonces primera recomendación para el éxito del desarrollo de esta escuela, desconéctese. Si usted está quizá, bueno, hoy estamos todos en cuarentena estricta en Bogotá, pero si algunos están regresando de la jornada de trabajo, van camino a casa, les pedimos el favor eso, desconéctese de quizá otros elementos, la radio, regálese este espacio de esta tarde porque estoy segura pues que nos va a servir y va a ser de bastante provecho. Igualmente, si usted se encuentra en casa, de repente finalizando su jornada de home office o estuvo haciendo otras actividades, viendo televisión, viendo una peli o encargándose de algunos oficios de la casa, deje eso un momento de lado y por favor concéntrese en este espacio que vamos a tener. Esa es la primera recomendación. La número 2, la orientadora escolar va a estar dando algunos ejemplos de a veces algunos errores que cometemos en la crianza. Entonces, pues siempre doy este consejo y es por favor cancelen el juicio. Si usted se encuentra allí con su pareja, con su esposo o si son padres separados, entonces intente cancelar el juicio sobre el otro. Ay, mira lo que está diciendo Ángela, tú eres así, o el juicio sobre el otro, pero además el juicio sobre sí mismo. A veces también solemos, y más en el ejercicio de ser padres y madres, culparnos. Ay, mira, cometí este error, estoy fallando, entonces hoy vamos a cancelar el juicio. Ese es el tip número 2. El número 3, recuerde que no hay mamás ni papás perfectos. Entonces, el ejercicio de maternar y de paternar, pues, implica que no existe una fórmula mágica para ser padres o para ser madres. Muchas personas han escrito infinidad de bibliografía, textos sobre, digamos que algunos consejos sobre el ejercicio de ser papás o mamás, pero recuerde que no existen padres o madres perfectos, que en el caminar debemos ir de cierta forma aprendiendo herramientas y escuelas de padres como estas nos ayudan demasiado a aprender en ese ejercicio. Sin embargo, no hay mamás ni papás perfectos. Ni siquiera la orientadora que tiene experiencia en orientación, en psicopedagogía y es mamá. Yo también cometo errores. Entonces, tip número 3, no hay papás ni mamás perfectos. Número 4, disponga su mente para un nuevo aprendizaje. Algunos tips, estrategias, herramientas y o recomendaciones que vamos a ver en la tarde de hoy le pueden servir. Muchas de ustedes puede que ya las esté aplicando
o las aplicó en algún momento y lo olvidó. Entonces, disponga su mente para un nuevo aprendizaje, pero papás, no tomen nota, no se pongan a tomar apuntes de lo que dice la orientadora. Los que deseen esta presentación, el colegio con todo gusto la va a compartir. Este video se va a subir a la plataforma YouTube del colegio, esta escuela de padres, entonces usted simplemente concéntrese en escuchar, súper importante. Y el número 5, que es el que me encanta, recuerde que este es un momento para sanar y para mejorar su rol como padre y como madre. Cuando nos referimos a este momento, quiero llevarlos a pensar en que el año 2020 para toda la humanidad fue un año muy difícil. Nos enfrentamos a pérdidas, nos enfrentamos a muchas situaciones que nos mostraron el lado y la cara más cruel de lo que es vivir en medio de una pandemia, pero también nos enseñaron a conocer a nuestros hijos. Este espacio que ustedes tuvieron en casa, conociendo cómo aprendían, qué les gustaba, poderlos ver aprender y cómo comparten y se relacionan con otras personas, les pudo haber servido para mejorar sus vínculos a nivel familiar. Entonces, seguimos aprendiendo, miren, estamos todavía en medio de esta situación de la pandemia y todavía seguimos teniendo aprendizajes. Este es un momento del ser humano y yo sí creo y soy consciente de eso. De esto tenemos que salir mejores personas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores orientadoras, mejores maestros. Entonces, regálese este momentico. Ahora sí, sin más preámbulos, como les decía, es una recomendación muy importante de Fray Erich. Él me dijo, bueno, Ángela, no, tú sabes que la oración para nosotros en el Agustiniano Norte es muy, muy importante en todos nuestros centros educativos agustinianos. Entonces nos vamos a poner esta tarde en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a mejorar en nuestro ejercicio de ser padres y de ser madres. En este momento, donde sea que usted se encuentre, por favor, disponga este espacio para pensar en sus hijos como un regalo divino, como un regalo de Dios. Y les voy a regalar un momento la letra de esta canción. Usted se va a concentrar en escuchar lo que nos dice esta canción. No me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego. Perfecto. Con la introducción de esta canción, yo quiero iniciar este espacio de reflexión espiritual, poniéndonos en la presencia de de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, todos vamos a seguir en casa esta oración. Esta oración es una oración por nuestros hijos. Oración. Gracias, Dios Padre, por nuestros hijos. Ellos son el mejor regalo que nos has podido hacer. Gracias porque nos ayudas en su crecimiento, porque nos das la fuerza necesaria para actuar debidamente ante las dudas y miedos que nos surgen y para seguir adelante. Pedimos tu ayuda para enseñarles a nuestros hijos quién eres tú, tu ayuda para que te descubramos en nuestra familia y para que nuestro hogar sea un lugar de amor y respeto. Y me acompañan todos allí en casa con Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento, como nos decía la canción,
debemos entregar a Dios. Y si usted está allí al lado de su niño, de primero, de segundo, de su esposo, de su esposa, de su mamá, de su hermano, si puede, tómele la mano y entréguele a su familia. A veces tenemos que abandonarnos en el Señor. Y el ejercicio de ser padres también nos incluye eso, entregar nuestro ser padres y nuestro ser madres y reconocer que sin la guía de Dios no podemos. Él siempre está allí para consolarnos, para sostenernos ante la adversidad, pero sobre todo para guiar nuestro camino y el camino de nuestros hijos. Entonces cierren sus ojos y hagan una petición especial por su familia y por sus hijos. Quizá aprovechen este momento para abrazar a sus hijos, para dar las gracias a Dios por el don maravilloso de estar con ellos, de tenerlos con vida. Gracias, Señor, te damos por el don maravilloso de la vida de nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestras maestras, nuestras coordinadoras, Señor, por nuestros padres y por todas las personas que están con nosotros, Señor, por nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Gracias, Señor. En la tarde de hoy te decimos, te entregamos todo de nosotros, Señor. Nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Te pedimos que nos acompañes en esta tarde, Señor, para que seas tú por medio del Espíritu Santo, guiándonos, guardándonos y protegiéndonos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya nos pusimos en presencia de Dios, que saben ustedes que para nosotros es muy importante y lo reitero, fue un pedido muy especial de Fray Erich. Y ahora sí, pues vamos a entrar en materia con nuestra charla de la tarde de hoy. Espero que todos allá en casa me puedan estar escuchando bien, me puedan estar viendo. Y como les decía, aprovechen este espacio porque será de muchísimo aprendizaje. Les quiero recordar a los papás que al finalizar nuestra charla del día de hoy, en el chat de la reunión, mi compañera Marlene, que está por acá escuchándome, ella va a estar compartiendo el enlace de la asistencia y además, a medida que avanza la charla, ustedes pueden ir generando sus preguntas para que sean resueltas al final. ¿Listo, papás? Recuerden, la asistencia se firma al finalizar la escuela. Ahora sí, empezamos. Bueno, ¿recuerdan ustedes el nombre de la charla? Decía por aquí, escuela de padres, descubramos juntos y digamos que quisimos vincularlo como un ejercicio del descubrir juntos porque no es la orientadora quien nos va a llevar a ese descubrimiento. Hoy usted desde su casa vamos a descubrir juntos por qué es importante educar en los límites, porque es importante hablar de autoridad, porque es importante fomentar hábitos en nuestros niños, porque es importante incluso regular el uso de las tecnologías. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué este tema en primero y segundo, Ángela? Les queremos contar que los temas de nuestras escuelas de padres son elegidos con nuestras docentes titulares, nuestras coordinadoras e incluso con las sugerencias que ustedes mismos nos han hecho año a año en las evaluaciones de nuestras escuelas. Por eso hablamos de la importancia de la educación en límites, sobre todo en grados como primero y segundo. Sabemos que nuestros niños han venido de un preescolar, donde de pronto nuestras profesoras son un poco más laxas, permisivas, quizá se permiten muchas más cosas, pero en nuestro sistema educativo, específicamente en el Colegio Agustiniano Norte, grado primero y grado segundo son muy hermosos y son fundamentales para que nuestros niños pues alcancen autonomía, independencia y puedan hacer muchas cosas por sí mismos. Es un ejercicio en conjunto que se desarrolla en compañía de las maestras y obviamente de ustedes, papás y mamás. ¿Por qué este tema? Primero, porque es muy importante hablar de educación en límites, porque debemos garantizar un desarrollo sano, feliz y eficaz de nuestros niños. Y si queremos que ellos estén felices y estén bien, pues debemos educarlos en límites. Número 2, porque debemos garantizar que desde este momento en el cual sus hijos se encuentran, que es la primera infancia, que ellos adquieran normas, límites, códigos, pautas, porque esto les va a favorecer la socialización con el contexto externo, amigos, profesoras, clase de ballet, de fútbol, entre otros. El ser humano es un ser social por naturaleza y entonces pues desde esta primera parte de la infancia debemos garantizar que nuestros niños adquieran normas y límites.
Número 3, porque debemos orientar sus conductas ante distintas situaciones. Recuerden que nuestros niños no vienen al mundo con el concepto del mundo aprendido. Es la familia y es ese primer escenario que es la familia quien enseña esto a nuestros niños y ellos reciben la orientación por parte de nosotros. Entonces es muy importante. En este momento vamos a hacer un ejercicio de visualización. Y Marlene, mi compañerita, va a estar muy atenta en el chat porque ella me va a dar algunas respuestas que ustedes escriben. Entonces, la primera pregunta es, papás, cuéntenme cómo les gustaría ver a sus hijos o a sus hijas en el futuro. Imaginen en este momento a sus niños cuando sean mayores. Y escriban ahí en el chat de nuestra escuela, escriban esas respuestas, cómo se imaginan a sus hijos en un futuro. Y quedo atenta a lo que Marlene me de las respuestas de algunos papás. 2 minuticos para eso. Gracias, Ángela. Estamos esperando entonces las respuestas. Perfecto. ¿Listo? ¿Te han llegado respuestas? Papás, cuéntenos cómo se imaginan a sus hijos en el futuro. Me vas contando, Marlene, si por ahí hay respuestas. Queremos que esta sea una escuela muy interactiva donde ustedes puedan de pronto hacer una interlocución allí con mi compañera Marlene, que es la orientadora de bachillerato, que no tenemos todavía respuestas. Todavía estamos todavía en el ejercicio de visualización. De visualizar cómo les gustaría ver a sus hijos en el futuro. Nadie nos ha dado su respuesta. No tenemos aún respuesta. Esperemos. Sí, mira, acá ya tenemos algunas en el chat de la reunión. Están nuestras las respuestas. Miremos a ver de pronto qué han escrito algunos padres. Mira acá, yo ya estoy leyendo algunas. Marlene dice, quiero ver a mi hijo feliz. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero que sea profesional y que se dedique a lo que le apasiona. Me gustaría verlo feliz, cualquiera que sea la profesión que él elija. Exitosos, muy educados, están en la mejor institución, el Agustinano Norte, y les vamos a ayudar con ese propósito. Con Dios, qué bonito esto, feliz, profesional, realizando sueños con mucha salud, importante eso. Un profesional ético e íntegro, qué bonita palabra. Me imagino a mi hija como una mujer honesta, emprendedora y valiente. Lo vemos como una persona llena de valores y principios triunfando por la vida. Una persona responsable. Papás, me encanta la participación de ustedes, estoy muy feliz. Mira, me imagino a mi hijo exitoso, feliz, bendecido, responsable. Miren que todo lo que ustedes visualizan de sus hijos es muy bonito, muy educados, con Dios, personas responsables, amorosas, sobre todo respetuosos con los demás. Me lo imagino como una persona que es feliz y aporta de manera positiva a la sociedad. Qué bonito eso. Me imagino a mi hijo como una persona feliz e independiente con valores morales. Miren lo que dice acá, voy a leer esta respuesta. Un profesional, no por los títulos académicos, pero sí una persona que sepa lo que hace, que hable muchos idiomas. Qué bonito esto, uno puede visualizar eso. Adicional, que se comunique con bondad, que sea con honestidad y sabiduría, que tenga una visión clara y buena para servir, que no se deje engañar fácilmente. También que no olvide sus raíces ni a su familia frente a su gran éxito en lo que él decida hacer. Bueno, y siguen llegando respuestas y me encanta porque todo lo que ustedes dicen allí pues es muy bonito. Realmente en este ejercicio de visualización de sus hijos cuando ellos sean mayores, veo y en lo que estoy leyendo acá de sus respuestas es que se imaginan cosas muy bonitas. Y si a mí me devuelven la pregunta como mamá, yo también imagino a mi hijo como un hombre exitoso, bueno, con un hombre que tenga un buen corazón cuando él sea mayor.
porque nuestros hijos van a crecer, papás. Y entonces ese es el primer mensaje de esta charla del día de hoy. Nuestros hijos no se van a quedar pequeñitos. No, señores, ellos van a crecer y se van a convertir en hombres y mujeres que, como decían allí en nuestros comentarios, van a aportar a la sociedad. Yo empecé esta charla el día de hoy como por la respuesta final. Me van a decir ustedes, pero ¿cómo así, Ángela? Porque acá es, y bueno, ¿y cómo lo van a lograr? Esa es la otra pregunta. ¿Y usted cómo hace, papá? Ahora el que quiera, escríbame allí en el chat. ¿Cómo van a lograr que sus hijos sean todo eso que han descrito? Personitas humanas, profesionales. Ahora escriban ahí, llénenme ese chat y esa participación. ¿Cómo van a lograrlo? Mira, inculcando valores, guiando en el camino de Dios. Qué bonito. Por acá me siguen escribiendo. Imagino a mi hijo cumpliendo sus sueños. Inculcándole valores. Esa respuesta me parece muy bonita, porque entonces es allí cuando reconocemos que ese inculcar valores pues está muy relacionado con el papel que tiene la familia. Seguimos esperando respuestas. Pueden escribir por acá. Perfecto, me parece bueno, muy bonito. Entonces aquí Ángela pues les da el primer tip de esta charla, porque a mí me encanta dar como tips, pautas y herramientas, y entonces pues vamos a continuar con este ejercicio y es, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Validando sus emociones, reconociendo que mi niño en algún momento está triste, que se siente feliz, reconociendo que él es una persona diferente a mí y validando muchas de esas emociones que siente mi hijo. Número 2, respetándolo, respetando sus procesos, su proceso del desarrollo psicológico, de la personalidad. Acá estamos hablando de grados primero y segundo. No es lo mismo que hacer una escuela de padres para niños de tercero y cuarto, de quinto, de décimo y de 11, respetando los procesos de nuestros hijos. Número 3, haciendo acuerdos con ellos. Recuerden ustedes que el ejercicio, acordando y hablando, dice por acá, el ejercicio de ser padres nos lleva demasiado al diálogo. Entonces es muy importante eso. Esas son esas primeras 4 pautas que les quiero dar. Sin embargo, aunque nosotros todos tenemos un ideal de nuestros hijos y los visualizamos y los proyectamos con éxito, siendo grandes personas, muchas veces en el ejercicio de ser padres cometemos errores. Y entonces pues yo voy a empezar acá a contarles un poquito de esos errores que de pronto cometemos y a veces no nos damos cuenta que estamos lastimando a nuestros hijos. Entonces vamos a hacer el ejercicio, recuerden el tip número 2 de las recomendaciones, y es, no vamos a juzgar, vamos a cancelar el juicio. Entonces estamos por acá y entonces vamos a hablar de algunas heridas que se generan en la infancia, que generalmente son causadas por el papá o por la mamá. Incluso heridas en las cuales nosotros hemos sido víctimas de esas heridas. De pronto a veces las generamos inconscientemente. ¿A qué me refiero con inconscientemente? No queremos lastimar a nuestros hijos. No es nuestra intención herirlos ni lastimarlos, pero la conducta inconsciente nos lleva a generar esto. Entonces, una primera herida de la infancia que a veces podemos generar en nuestros niños es el rechazo. Cuando ellos sienten incluso desde la gestación que son rechazados, esos niños nacen con algunas dificultades emocionales, con conflictos, y es porque en mi infancia no me aceptaron tal y como yo era. Esta es una herida que genera muchísimo dolor en nuestros niños y en las personas cuando crecen. A veces yo le digo a los papás, los adultos somos un montón de niños caminando con muchas heridas. Cuando de repente vemos la conducta de alguna persona adulta y decimos, pero ¿por qué él es así? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué tiene estas o estas conductas? Posiblemente es porque en su infancia generaron alguna herida que no sanó, que no curó. Entonces, por eso la charla de hoy les dice, papá, si usted está cometiendo este error, pues vea, tiene tiempo para remediarlo. De pronto, como les decía, no lo hacemos de forma consciente, sino que de pronto lo hacemos porque también estamos sujetos pues a una vida pasada en la cual a nosotros posiblemente nos generaron esas heridas. La número 2, la injusticia. ¿A qué nos referimos con la herida de injusticia? Esta herida es muy importante
porque nos está hablando de que cuando yo era chiquito no me cuidaron, ¿cierto? No, perdónenme, las personas con las que yo me relacioné eran completamente autoritarios, eran completamente fríos al momento de dar amor, y posiblemente esta herida de injusticia de nuestros padres hacia nosotros o de nosotros como padres hacia nuestros hijos puede generar en la adultez bastantes dificultades. Por ejemplo, adultos que esconden sus emociones, que temen a relacionarse con otros, que son excesivamente perfeccionistas porque sus padres nunca les permitieron errores. Y al mismo tiempo, incluso en la adultez podemos hacer que estos niños se sientan insuficientes. Entonces es muy importante también prestar atención a esta herida de injusticia, sobre todo cuando estamos creciendo en un contexto de hermanos y quizá algunas veces los papás pues tienen algunas respuestas injustas ante esa relación del ser hermanos. Entonces esta herida pues es una herida también todas lastiman demasiado. La número 3, herida de abandono. Y esta es muy frecuente en la actualidad, bien sea porque somos padres o madres solteras y pues esa figura paterna o materna nos abandonó, ¿cierto? Y el niño carece de ese amor, de esa figura. Recuerden que nadie reemplaza el lugar de la madre y nadie reemplaza el lugar del padre. Pero acá también hablamos de no solamente la ausencia física, sino también de la ausencia emocional. El padre que es completamente negligente, que posiblemente está volcado a actividades como el trabajo o otros ejercicios de su vida cotidiana y abandona a su hijo, lo abandona ante otras figuras, abuelos, primos, personas que nos ayudan en el servicio del hogar. Y los niños también sienten ese abandono. En la adultez, ¿cómo son estas personas que en la infancia fueron abandonadas? Procuran siempre tener compañía. Entonces son dependientes emocionalmente, tienen una baja autoestima, totalmente una muy baja autoestima, una baja regulación emocional y hacen cualquier cosa con tal de no sentirse solos. En el número 4 tenemos por acá una herida que también se genera en la infancia y es la herida de la humillación. Cuando mis padres se avergüenzan de mí o cuando se burlan de mí. Realmente en contextos familiares esto también se percibe. A veces esos chistes que esconden o esas bromas que esconden detrás de eso, pues muchos juicios sobre nuestros niños que los hacen sentirse inferiores, ¿cierto? A veces muchos adultos lastimamos a los niños porque nos burlamos de su ingenuidad, nos burlamos de su inocencia y nos avergonzamos de ellos. En la adultez, ¿cómo son estas personas? Generalmente anulan sus necesidades por satisfacer a las otras personas. Todo el tiempo estaban en busca de aprobación social, aprobación del grupo de compañeros, aprobación de su pareja, y les cuesta muchísimo aceptarse a sí mismos, amarse y reconocerse. Es realmente una herida muy complicada. Y la última que se encuentra por acá es la herida de traición. Muchas veces también cuando fuimos pequeños, quizá en algunas situaciones no nos protegieron o nos incumplieron promesas. Los niños tienen una memoria, yo diría que impresionante, y los niños recuerdan esa promesa que tú les hiciste. Y les voy a hablar de un ejemplo. Yo hace poco le prometí a mi hijo que le iba a llevar a un lugar acá de Bogotá, pues yo creo que todos ustedes lo conocen, y es el Parque Jaime Duque. Y le mostré el sitio y le dije, mira, mi hijo se llama Joaquín. Les comparto el nombre de mi hijo porque me siento en confianza en casa con ustedes. Le dije, Joaquín, vamos a ir a este parque, y se lo mostré. Pues por temas de la pandemia, de estos cierres que ha habido, no lo he podido llevar. Mi hijo tiene 3 años y medio y todo el tiempo me dice, mami, ¿tú recuerdas que me dijiste que me ibas a llevar? Ellos son muy cercanos a esas promesas que tú les haces. Entonces por eso es muy importante que cuando como papás prometemos algo, lo cumplamos. Y más aún, si prometemos algo muy fuerte, cuando hablamos de una consecuencia, que más adelante vamos a tocar ese tema, pues que esa consecuencia también se cumpla y que sea algo real, ¿no? No poner o plantear consecuencias como, no vas a ir a volver a la casa de tus abuelos. Sabemos que es una consecuencia pues que evidentemente no se va a cumplir. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí, en este momento, estábamos retomando este tema de las heridas de infancia. Porque como les decía, quizá de forma inconsciente muchas veces herimos a nuestros niños, y recuerden, papás, que la infancia es la edad sagrada, esa edad en la que sus hijos están en un momento de neuroplasticidad
muy grande donde ellos están, y dice un dicho coloquial de incluso nosotros en el área de orientación y cuando hablamos con los profesores, son como esponjitas y ellos están absorbiendo todo eso. Ellos ven la cara de su padre, la cara de su madre, de sus maestros, ellos saben cuándo son amados, ellos saben cuándo son queridos y muchas veces, aunque ellos no identifican estas heridas de infancia como rechazo, por ejemplo, ellos sí perciben y absorben todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces es muy importante prestar atención en este punto y verificar, ¿será que yo estoy generando a mi hijo quizá alguna herida de abandono? Porque estoy dedicando más tiempo a mi trabajo, porque llego a mi casa a revisar el correo electrónico, porque estoy anulando la voz de mi hijo, porque he sido injusto con él. Entonces, pues acá nos vamos a cuestionar. En este punto es fundamental contarles entonces de estos estilos parentales y cómo nosotros estamos ejerciendo la crianza. El año pasado, en una charla que se hizo con preescolar, quizá los papás que están acá en primero la pueden recordar, incluso los que están en segundo pueden recordar que siempre nosotros les hablamos desde el colegio en la búsqueda de que ustedes identifiquen cómo es el estilo de crianza que usted está teniendo en este momento, porque a partir de esa identificación, de que usted descubra cuál es el estilo de crianza que está manejando con su hijo, pues va a saber a dónde debe llegar, ¿cierto? Hacia dónde debe caminar, qué cosas debe mejorar, eso también es muy importante. Aquí están todos los estilos de parentales, pues esta teoría de los estilos parentales realmente es muy amplia, pero se centra en 4 modelos principalmente. Uno de esos modelos, o de esto que les estoy contando acá, nos dice que, bueno, existen estos 4 estilos y el primero es el autoritario. Y recuerden aquí, ahorita más adelante vamos a hablar de autoridad, que ser autoritario no es lo mismo que tener, que ejercer la autoridad no es lo mismo que ser autoritario. ¿Qué es ser autoritario? El padre que con frecuencia amenaza, ¿cierto? Amenaza a su hijo, que se relacione con su hijo por medio de la amenaza, que no escucha, que todo el tiempo le está criticando, ¿no? Entonces recuerden la herida anterior, la de humillación. Todo el tiempo lo está criticando, todo el tiempo se impone, generalmente utiliza el grito, no habla de consecuencias, sino que habla de castigos, da órdenes y le cuesta demasiado expresar afecto. Son papás a los cuales les cuesta decir te amo, te quiero, y es muy difícil. Quizá es un papá que tuvo una infancia también complicada y dice, no, a mí nunca me dijeron eso, entonces mi hijo no tiene necesidad de escuchar eso. Pero yo les quiero decir que sí, los niños tienen necesidad de escuchar eso, que son amados, que son queridos y que todo el tiempo incluso se los estemos recordando. ¿Qué clase de hijo genera el papá autoritario? El papá autoritario genera un hijo agresivo. Desafortunadamente sí, porque no recibe afecto, genera un hijo que es agresivo, que es rebelde, que tiene un bajo control de impulsos, que le cuesta regularse, un hijo que generalmente obedece porque le da miedo. Se relaciona con otros adultos a partir del temor que siente por ellos. Vamos con el segundo estilo de papá. En este momento de pronto los que me estén escuchando allá no estén, tú eres así. No, recuerden, hay que cancelar el juicio. Número 2, el papá negligente. Ya hablábamos hace un momento en nuestras heridas de infancia del abandono. Entonces el papá negligente es un papá que es completamente distante, que no presta interés por las actividades del colegio del niño, no revisa, no le pregunta cómo estás, cómo te fue, es totalmente insensible con las emociones de su hijo, no las valida, es apático, generalmente solo delega, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, pero es un papá ausente. El tipo de hijo que genera este papá es un hijo que posiblemente pueda ser víctima de acoso escolar en el colegio. Es un niño que está acostumbrado a esa ausencia de esa figura de autoridad que lo cuida y que lo protege, y entonces posiblemente pueda ser víctima de acoso escolar o de bullying. Es un niño que le cuesta identificar y reconocer las figuras de autoridad. También tienen bajas regulaciones emocionales, posiblemente en la adolescencia generen depresiones, situaciones relacionadas con trastornos incluso emocionales, porque les cuesta identificar pues que si desde chiquitos su figura paterna y materna fue abandónica, pues les cuesta incluso sentir su lugar en el mundo, entonces generan relaciones muy disfuncionales. El estilo de padre número 3 es el papá permisivo. Es el papá que es completamente temeroso de su hijo. Es su hijo el que manda. Entonces acá vemos la figura completamente diferente al autoritario. Acá en el permisivo es el niño el que tiene la pauta en el hogar.
Es el niño el que genera la instrucción, el que dice, papá, tú haces esto, yo quiero esto. Generalmente es un papá que es muy flexible, es condescendiente, es laxo, le cuesta poner límites, que es a lo que vinimos a aprender hoy acá, le cuesta poner un límite y premia todas las conductas, positivas o negativas. ¿Cómo es este hijo? Entonces, pues mucho cuidado acá, ¿cuál es la característica de este hijo? Este es un hijo que es totalmente inmaduro, con una baja tolerancia al ser frustrado, entonces ante cualquier no que dice la maestra en el colegio, ante cualquier situación que lo frustre, el niño se desmorona totalmente emocionalmente porque no tiene las herramientas, ¿cierto? Porque en casa no lo han frustrado. Es un niño que también tiene un bajo control de impulsos y no reconoce la figura de autoridad. Claro, estábamos hablando del papel de la familia y que en la familia es ese primer espacio de socialización donde el niño identifica el mundo y las figuras de autoridad. Pero este papá permisivo pues no se lo ha enseñado a su hijo. Por eso es que cuando estamos en el colegio, algunas maestras y la orientadora, miramos que a veces nuestros niños pues no nos identifican como figura de autoridad. ¿Por qué? Porque en casa pues tampoco ellos reconocen estas figuras de autoridad. Y finalmente vamos con el último estilo de papá, que es al cual todos debemos, digamos que al cual todos debemos caminar y acercarnos. Y es el tipo de padre democrático y equilibrado. Este papá es un padre asertivo, es un padre que respeta los procesos de crianza, que es afectuoso, que pone límites a los hijos. Es un papá que además de que, miren, expresa afecto, respeta los procesos de su hijo, genera espacios de comunicación asertiva, comprendiendo las necesidades de su hijo, pero pone límites, sabe decir no, plantea consecuencias, confía en su hijo, lo motiva y generalmente está modelando la conducta a partir del ejemplo. Entonces, este es el estilo de padre al cual nosotros debemos llegar. Si usted en este momento dice, uy, Dios, yo siento que tengo características un poco, a veces soy permisivo, pero a veces también cuando me salgo de control y no logro regularme como adulto, grito, critico, impongo, a veces soy un poco distante, no se trata de que usted se etiquete y a partir de hoy genere, ay no, es que Ángela dijo y yo soy como autoritaria. Bueno, es importante que usted lo identifique, pero que lleve ese pensamiento y esas ideas de este aprendizaje de hoy a convertirse en un padre democrático y equilibrado. Aquí le vamos a dar algunas pautas. Recuerda, esto no es una fórmula única ni mágica, pero posiblemente le va a servir. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Recuerden el nombre de nuestra charla, descubramos juntos. Entonces vamos a descubrir juntos en este momento qué son las pautas de crianza. Resulta que hay un concepto de las pautas de crianza que dice que precisamente no son una fórmula única para todos los niños. Y aunque nuestros niños de primero y segundo tienen muchos elementos en común, ¿cierto? Su edad, sus gustos, los programas de televisión. Yo voy a mencionar nombres de los chiquitos. María Antonia puede ser completamente diferente a como es Joaquín. Y entonces sus necesidades, porque su familia es diferente, pues son completamente, digamos que diferentes. ¿Qué hay que saber acá? Que las pautas de crianza son normas, hábitos y límites que genera cada familia para favorecer los procesos de socialización de los niños en otros contextos. Estas pautas de crianza nos ayudan a regular y modular la conducta de nuestros niños. Acá vamos a hablar un poco del rol que tienen ustedes allá en casita, papá y mamá. ¿Qué hace la familia? Nos ayudan los procesos de adaptación, justamente cuando motivan a nuestros niños al ingreso a las clases, cuando les explican cómo comportarse ante diferentes situaciones, también en los procesos de socialización. Recuerden que el primer escenario en el cual el ser humano socializa, pues es justamente con la madre, con el padre, con los hermanos, y ustedes allí marcan una pauta muy importante. Muchas veces los papás dicen, no, hay que meterlo al colegio porque es importante que el niño aprenda a socializar desde ya, ¿cierto? Y sí, el colegio tiene una función fundamental, pero la primera, digamos que la primera impronta de socialización se da en la familia. Número 3. La transmisión de los valores. ¿Recuerdan las respuestas que ustedes me daban en el chat? Quiero inculcarle valores a mi hijo. Y me encanta cuando los papás se responsabilizan de ese proceso de la transmisión de los valores. Estamos en un colegio con un carisma confesional católico de la Orden Agustinos Recoletos. Y claro que sí, es muy importante que ustedes
tengan a sus niños en el Colegio Agustiniano Norte. Nuestras maestras todo el tiempo están hablando de los valores y estamos en búsqueda de esos valores de nuestros niños. Pero los padres de familia que me conocen saben que siempre les he dicho, es un 80% la casa, 20% Agustiniano Norte. Ustedes son los primeros transmisores de esos valores donde le enseñan a sus niños a ser buenos y eso se le enseña a nuestros niños, a tener buenas conductas, a tener conexión emocional con otros, a validar las emociones de los otros. Eso también se aprende en casa y pues se desarrolla muchísimo más en el escenario escolar. Y finalmente el desarrollo emocional. Este punto es fundamental cuando hablamos del rol de la familia. Resulta que es la familia el primer eje o centro donde se forma la autoestima de los niños, porque es allí donde los validamos. Tú eres capaz, tú eres valiente, tú eres importante, tú eres muy inteligente, hijo, lo lograste, lo hiciste bien. Entonces, son ustedes esas primeras personitas que también se encargan de generar esa valía que ellos sienten por sí mismos, de su autoimagen y de su concepto. Vamos a hablar de una parte no tan chévere que nos cuesta mucho a los papás. Y entonces recuerden que no es autoritarismo, sino autoridad. Y cómo nosotros desde nuestro lugar de ser padres tenemos esa responsabilidad ante nuestros mismos niños y ante la sociedad de establecernos como una figura que plantea un límite. La obligación de los padres, moral, ética y civil, es enseñar, educar y formar a nuestros niños, sobre todo en la corrección. Y entonces es allí importante cuando yo les digo a los papás que ustedes no son amigos de sus hijos. Y el que tenga esa idea en la cabeza hoy va a ser allá. No somos amigos de nuestros hijos ya tienen amigos y son los niños que están en el aula de clase o en el aula virtual. Esos son los amigos de nuestros hijos, niños que tienen los mismos gustos, que ven los mismos programas de televisión, que incluso pueden compartir historias. Nosotros somos el papá y la mamá de nuestros hijos y es nuestra responsabilidad formar, educar y corregir. Entonces es muy importante plantear esos límites. Acá yo les decía, bueno, y Ángela, cuéntenos cómo ejercer la autoridad, porque de pronto yo he cometido el error y no he generado esa autoridad con mi hijo. ¿Estoy a tiempo? Sí, papá, estamos a tiempo. Por eso estamos en la charla de primero y segundo, para decirle, si usted es un papá permisivo, complaciente, flexible, está a tiempo de empezar a plantear algunos límites. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Primero, con respeto. Respetando el proceso en el cual se encuentra su niño, que es fundamental esto, el respeto por sus necesidades, por conocerlo. Número 2, con cariño y con la comprensión de que, ya les decía yo, pues nadie nace enseñado. Y número 3, con el razonamiento ajustado a la edad del niño. Es importante siempre hablar con ellos en el momento de plantear los límites, dejando claro que el capitán del barco, si la familia fuese un barco, yo pongo este ejemplo a menudo, el capitán del barco pues es el papá y la mamá, los que se encargan allá de llevar el timón, ¿cierto? ¿Y quiénes son nuestros hijos? ¿Quiénes vendrían a hacer en ese ejercicio? Pues los marineros, quienes se encargan de cumplir algunas responsabilidades, también tienen algunos beneficios, pero quienes presentan la pauta de la conducta y el comportamiento son los papás. Por eso es importante que cuando hablamos de ejercer la autoridad, les digamos a nuestros hijos cuál es la conducta que esperamos de ellos, qué es lo que esperamos de ellos, anticiparnos, ¿cierto? Prever y decirle, mira, vamos a visitar este espacio, la conducta que espero de ti es esta, ¿cierto? Recuerda que si esta situación se presenta, habrá consecuencias. Existen consecuencias positivas y negativas ante nuestras conductas. Y es importante en el ejercicio de hablar de límites y autoridad con nuestros niños, enseñar que también existen consecuencias ante los actos que generemos. Y que será así desde la infancia hasta la adolescencia, la adultez e incluso en nuestros adultos mayores, todos los seres humanos, ante las conductas que tenemos, pues tenemos consecuencias. Aquí vienen entonces, ya venimos con las pautas y con los tips. Entonces, ¿cómo establecer límites? Lo más importante, recuerdan la diapositiva número 4 de esta presentación, hablando. El diálogo es un elemento fundamental, así es como nos relacionamos los seres humanos, por medio del lenguaje y de la palabra. Y el diálogo además pareciera ser que es como todo lo que el papá dice. No, el ejercicio del diálogo también implica escuchar.
Entonces, es muy, muy, muy importante eso. Me están diciendo por acá que si es posible poner las diapositivas en modo presentación para que se vea muchísimo mejor. Claro que sí, con todo gusto. ¿Me confirman, por favor, si ya lo pueden verificar en modo presentación? ¿Ya lo pueden ver? Perfecto. Listo. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, estábamos hablando acá del cómo establecer estos límites y cómo el diálogo es un elemento fundamental. Retomemos. Y les decía yo, no es la función del padre de hablar, hablar, hablar y decir, y yo hablo y mi hijo. No. El diálogo implica escucha. Es una interlocución que hay entre padres e hijos. Entonces, este punto es fundamental. Número 2, ya lo retomamos arriba. Los buenos padres no son amigos de sus hijos. Generalmente identifican su rol como padres y como madres. Y a partir de ese rol se relacionan con sus hijos, indicándoles, claro, sus responsabilidades, sus faltas y también, pues, reconociendo sus logros. Número 3. Conocer las necesidades de nuestros hijos. Este punto también es fundamental, es muy importante que ustedes puedan conocer las necesidades que tienen sus hijos. Ya les decía yo, las necesidades que tiene mi hijo Joaquín no son las mismas que pueda tener su hijo. Entonces, a partir del reconocimiento y la identificación de esas necesidades emocionales, de aprendizaje y de todo tipo, pues usted puede empezar digamos que a generar un panorama, ¿cierto? En el cual usted puede, a partir de eso, pues plantear los límites. Número 4. Es importante que cuando hablamos del establecimiento de límites hablemos también de unas pautas que nos ayudan a regular algunos hábitos. Entonces, acá es un súper tip, que siempre les doy, es establecer horarios fijos y específicos para realizar cada actividad. Lo que siempre he mencionado es que el Colegio Agustiniano Norte pues se mueve con unos horarios. Cada 45 minutos tenemos un cambio de clase, tomamos nuestra merienda, ingerimos nuestro almuerzo y así estamos todos muy organizaditos, desde la parte directiva hasta nuestros chiquitos hermosos de jardín. Procure generar este espacio también en casa, establezca un horario fijo, un cronograma, donde su hijo pueda realizar cada actividad posterior a las actividades escolares. Número 5. Cree un checklist junto a su hijo que le permita responsabilizarse de algunas actividades a su cargo. Su niño ya está en edad de hacer muchas cositas en casa. Y entonces, dirán ustedes, ¿y cómo se relacionan los límites con asignarle responsabilidades a mi hijo? Claro que tiene relación, papás. Y es que cuando ellos se les asignan algunas responsabilidades, también saben que es importante colaborar en el espacio de la casa, que es un espacio común. Desde pequeños, cuando asignamos responsabilidades a nuestros hijos, les decimos, tú eres capaz. Tú puedes hacer esto, tú puedes valerte por sí mismo y eso les ayuda justamente a mejorar la convivencia y aprender que existe un límite, por ejemplo, ¿en qué? En la organización de los juguetes, en las horas de juego. Mira, por favor, recoge tus juguetes, organiza tu habitación. A partir de estas acciones, pues también aprendemos a trabajar con nuestros niños estos límites. Número 6, la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Cuando basamos el ejercicio de ser padres y madres solo en delegar, en mandar, y nosotros como padres no nos ponemos, digamos que en ese nivel de dar ejemplo a nuestros niños, pues es realmente muy complejo. Ustedes no sé si se han dado cuenta del ejercicio o el ejemplo que siempre dan algunos psicólogos y nutricionistas en charlas, y es, bueno, ¿y por qué mi hijo no come brócoli, espinacas o verduras? Claro, porque cuando les sirven la cena, el almuerzo, el papá o el hermano mayor no las ingieren y ellos aprenden a partir de los hábitos y del ejemplo que dan las otras personas. En gran mayoría, el contexto de nuestros estudiantes de grado primero y segundo es un contexto de hijos únicos. O si tienen hermanos, generalmente son solo 2 hermanitos. Los otros casos, pues realmente son, digamos que un poco más complejos de encontrar, ¿no? Grandes familias, ¿no? Generalmente nuestros niños agustinianos o son hijos únicos o hermanitos mayores, son solamente dos hijos. Y entonces allí veíamos que en este ejemplo que les daba de las verduras, pues ellos se basan mucho en ese aprendizaje de los hermanos, de los papás y que además son únicos niños en contextos mediados por adultos. Entonces recuerden que ellos todo el tiempo nos están viendo y nos están observando y a partir de ese ejemplo es que ellos aprenden. Número 7, realice todas las acciones, ¿cierto? Que usted genere
para establecer límites, hábitos, pautas, rutinas, pues haga las acciones de forma repetida. Y este ejemplo que les quiero dar, no sé si algún papá que me está escuchando se dedique a entrenar a diario, tenga una vida fit. Ustedes saben que cuando una persona está entrenando, para alcanzar a tener, este ejemplo es un ejemplo coloquial, pero es un ejemplo real. Cuando usted está entrenando para tener el abdomen con cuadritos, con la chocolatina marcada, eso con un mes de ejercicio no lo logra. Ni con 2 papás, ni con 3. Realmente el ejercicio de ser padres implica practicar a diario hacer este ejercicio, y esto se debe hacer todos los días. Cuando yo practico la vida fit y quiero tener mi cuerpo así duro, tonificado, pues son personas que llevan por años con el hábito y la rutina del ejercicio. ¿Que es tarde para empezar? No, no es tarde para empezar. En el ejercicio de ser papás y mamás, tanto en el tema del entrenamiento, no es tarde. Siempre se puede empezar con reconocer que de pronto estoy cometiendo algún error y volver estas acciones que les estoy diciendo, el diálogo como elemento básico, conocer las necesidades de mi hijo que además van a ir cambiando. Las necesidades de su hijo de primero no son las mismas de su hijo que está en quinto o en sexto o en décimo o en 11. Entonces es muy importante esto. Listo. Siguiente estrategia. Recuerde junto a con su hijo las experiencias dichas propias de la niñez. Ay, permítanme un momento, aquí se adelantó esto. Recuerde, por favor, estas experiencias propias de la niñez, porque es muy importante que usted reconozca con su hijo que usted también tuvo una infancia, ¿cierto? Que usted también fue niño, que también cometió errores, que también tuvo algunas dificultades, o que también pues en algún momento tuvo incluso algunas situaciones, digamos, que lo lastimaron. Cuando usted reconoce eso con su hijo, es, digamos, que fundamental que el niño sienta que la figura de ser padre no es alejada de lo que ellos están viviendo. Número 2, converse con su hijo y escúchele con atención. Muchas veces nuestros niños tienen muchas cosas que decir, mucho que contarnos, mucho que decirnos, y nosotros en nuestro ejercicio de ser padres, pues los dejamos solos en medio de ese proceso. Entonces es importante escucharlos, ponernos en su nivel, es súper importante eso, escucharlos con muchísima atención. Número 3, por favor, trabaje junto a su hijo en las tareas de la casa. Ya les decía yo y les hablaba de la importancia del modelar esta conducta de nuestros niños. Miren lo que está haciendo acá el papá en esta imagen con su hijo. No está haciendo la tarea por él, porque tampoco les estoy diciendo eso, pero sí está acompañando el proceso de los niños, y está, digamos, que poniéndose a su nivel, recordándole cómo es posible hacerlo y cómo lo puede hacer de una mejor forma. Número 4, y este es muy importante, formen la disciplina. ¿Cómo se forma en disciplina? Es súper importante que usted aprenda a establecer un límite y aprenda a decir no. Y este punto es realmente fundamental en esta charla, porque el decir no hace que nuestros niños aprendan a quizás sentir frustración en el contexto de la casa y del hogar, y explíquele a su niño muchas veces por qué le dice que no, ¿cierto? Porque no puede tomar gaseosa, porque no puede ingerir dulces, porque no puede ver más televisión, pero aprenda a frustrar a su hijo desde esta primera parte de la infancia. Recuerde que el escenario escolar es un escenario donde muchas veces nuestras maestras deben decir a nuestros niños no, ¿cierto? Deben decirle, no es tu turno, espera un momento. Entonces es importante que desde ya en el ejercicio del trabajo de la familia pues se pueda avanzar en esto. Ya lo decíamos anteriormente, pues cree horarios, estos horarios, pero no son solamente horarios posterior a las actividades de la vida escolar, sino en la alimentación, en las rutinas de sueño, en las rutinas de estudio y de recreación. Créanme que cuando ustedes organizan el tiempo de sus hijos a partir de horarios, será fundamental, porque ellos van a aprender a tener una vida mucho más organizada, y cuando el escenario en el cual sus niños están inmersos está organizado, pues eso les va a permitir una mejor planeación y ejecución, y les va a dar seguridad además. Aquí voy a compartir una tabla que generalmente comparto con mis papás en las asesorías que hago en orientación escolar, cuando les digo, por favor, asignen responsabilidades a sus hijos. Nuestros niños de primero y de segundo están en esta edad, 6
y 7 años, quizá algunos con 8, algunos con los 6 años recién cumplidos, y miren todas las actividades que sus hijos pueden hacer. Desde ya les digo, comer solos. Hay muchos niños que en primero llegan al colegio y no se alimentan solos, y miren, esto se puede hacer desde los 2 o 3 años. Ya un niño puede comer solo, dormir solo, vestirse sin ayuda, tender la cama, organizar su escritorio, preparar los útiles para el día siguiente. A veces con el tema de la alternancia, muchos niños han llegado al colegio sin la lonchera y sin la flauta para la clase de música, o se les ha quedado alguna actividad, y les digo yo, ¿y por qué se te quedó? Cuando, Ángela, imagínate, se me quedó la flauta. Yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que mi mamá no me la empacó. Les digo, obviamente soy muy jocosa con sus niños, hago una carecida de asombro, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Pero por qué la mamá? No, porque mi mamá me empaca la maleta. Entonces ahí va esta corrección de la orientadora. Pero si tú ya eres grande, si tú ya estás en primero, ya estás en segundo, eres tú quien debe hacerse cargo. No solamente de las actividades escolares, de preparar materiales, sino también en casa. Miren, acá lo veíamos, y cuando ayudar a poner la mesa, ocuparse de las necesidades de la mascota, sus hijos ya están en la capacidad de hacerlo. Entonces, pues esta tablita es súper importante para que ustedes digan, bueno, ¿en qué edad está mi hijo? Y a partir de esta edad, pues, ¿qué responsabilidades le puedo empezar a asignar? Puede ser primero, pues, organizar su habitación, organizarse de su espacio, y posterior a eso asignar alguna responsabilidad relacionada con el contexto de la convivencia familiar. Recoger los platos, preparar en algún momento un desayuno, una merienda fácil, limpiar el polvo. Y con esto no estoy invitando a que generen en sus niños alguna actividad difícil, ¿cierto? Tampoco les estoy diciendo que los pongan a limpiar los vidrios, alguna cosa que los ponga en riesgo, pero sí asignar una responsabilidad de acuerdo a su edad. Hasta ahí, espero que todos estemos muy bien. Ya les voy a hacer un recorderis que me están diciendo por acá, y es, recuerden que la asistencia se firma al finalizar. Mi compañera estará compartiendo en el chat de la reunión un enlace. Por favor, no se pueden desconectar sin firmar esa asistencia. Es muy importante para nosotros saber que estuvieron acá y que nos estuvieron acompañando. Vamos a seguir, ya nos queda poco tiempo para darle finalización a la charla temática de la tarde de hoy. Entonces, nuevamente nos conectamos y seguimos. Esta escuela se llama Descubramos Juntos por qué educar en los límites. Entonces, eso ya lo hablamos anteriormente, porque se habla de educar en el amor y en los límites, pero también decía cómo fortalecer hábitos de estudio y el tema de manejo de tecnologías. Aquí vamos con este punto de los hábitos de estudio. Son solamente 4 cositas que les quiero decir hoy, pero que son valiosísimas. Lo primero es para nuestros niños que están en este momento en educación virtual. Desafortunadamente, mis profes de primero y segundo la semana pasada me decían, Ángela, es increíble que aún después de un año de estar en casa, muchos niños no tienen habilitado un lugar y un espacio para generar su práctica de estudio en casa, y entonces pues esto nos dificulta la tarea, nos dificulta un poco porque tienen elementos distractores, porque los espacios no cuentan con una iluminación natural, porque vemos que en algunas situaciones está la mamá trabajando muy cerca, están juntas, de pronto el niño está en alguna clase que implica ruido, música, educación física, y se ven allí algunas situaciones. Asimismo, para nuestros niños que ya están asistiendo al colegio, también es importante habilitar en el hogar un espacio para el estudio, es súper importante. Número 2, hay que enseñar a nuestros niños a planificar y organizar sus tareas. Y no como nos dicen por acá, que es algo que a mí no me gusta, que a los colombianos y a los latinos nos gusta hacer todo a última hora. Yo no sé si ustedes, yo era un poco así. Y bueno, poco a poco, desde que soy mamá, pues he tenido que aprender a organizarme y a planificar y organizar mis tareas de la vida adulta. Citas médicas, estas actividades son del trabajo, esto es del colegio de mi hijo. Pues esto también lo podemos replicar en la infancia y en nuestros niños. Ayúdele a su niño a organizar y a planificar y organizar las tareas, y no estar el día anterior haciendo la actividad o completando. Generalmente nuestros maestros pues dan un tiempo, por ejemplo, cuando les avisan de materiales o cuando hay algunas tareas, es importante que las tareas se desarrollen en el mismo día, los refuerzos, los repasos, las retroalimentaciones, para que nuestros niños no aprendan a estar en ese ejercicio de procrastinación que generalmente nos lleva incluso a sentirnos frustrados en algún momento. Número 3. En estos hábitos de estudio, cuando su niño está leyendo, cuando está escribiendo, cuando está haciendo alguna actividad, por favor evite distracciones.
Y cuando Ángela habla de distracciones, me refiero a este tipo de distracciones o a la pantalla del televisor o cuando hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros niños aprendan el hábito de estar muy concentrados en una actividad y no que tengamos chiquitos con atención dispersa, que están, mientras están acá, están atentos a otras situaciones y que generalmente los procesos de aprendizaje, pues así no se pueden dar. Entonces, es importante que ese espacio que habilitaron para el estudio, ya les decía yo, tenga algunas características físicas, luz natural, que sea ventilado, que sea un espacio silencioso, generalmente un cuarto de estudio, pero además pues que se puedan evitar distracciones aquí en la mesa donde el niño genera su trabajo. No todos los cuadernos, todos los colores, sino que sea un espacio que le permita al niño incluso sentirse cómodo a su cerebro, ¿cierto? Que sea un espacio organizado. Y número 4, cuando nuestros hijos tengan alguna dificultad en el aprendizaje específicamente, cuando tengan alguna dificultad para adquirir algún aprendizaje o algún desempeño que dan nuestras maestras, es importante también, papá, que usted reconozca el esfuerzo y la constancia de su hijo. Y acá siempre yo les digo a las profes, reconózcanme el mínimo logro. Estamos en un colegio donde nuestros niños están aprendiendo. Y ese es nuestro objetivo como maestros, enseñar y el de sus hijos como sujetos del aprendizaje, aprender. ¿Todos los niños aprenden igual? No. Todas las personas no. Vamos todos al mismo curso de conducción, pero no todas las personas aprenden de la misma manera. Igual pasa con nuestros niños. Es importante entonces acá reconocer ese esfuerzo y esa constancia que hacen nuestros niños e identificar que si esa no es la estrategia que le permite mejorar su aprendizaje en lengua, en matemáticas, hay muchísimas estrategias en el mundo del aprendizaje, de la pedagogía, pero también en nuestro ejercicio de ser papás. Yo siempre les digo, en la terapia, en las asesorías personalizadas que tengo, que no hay mejor terapeuta que el papá y la mamá. Nadie reconoce de mejor forma esas necesidades que tienen sus hijos. Reconozcan esos esfuerzos. ¿Hay que premiarlos todos? No, también hay que hablar con exigencia a nuestros niños, pero sí es importante eso, reconocerlos por medio de un abrazo, del lenguaje y del uso apropiado del lenguaje con nuestros niños. Vamos por acá con algunos tips para el uso de tecnologías y este tema está en auge justamente por la pandemia, pues la tecnología, a mí me encantan los beneficios de la tecnología. Miren, si no fuese por la tecnología, ¿cómo estaríamos haciendo esta charla en este momento? La tecnología tiene muchísimos beneficios, pero es muy importante saberla manejar, digamos que manejarla de una forma adecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en las edades que tienen sus niños? Conocer las páginas que frecuentan sus hijos o los gustos que tienen sus hijos cuando se relacionan con videojuegos, cuando hacen alguna actividad, pues que usted sepa qué le gusta a su niño. Generalmente le damos el teléfono a nuestros niños y yo les digo a los papás, no, en esta edad no, un niño, primero, no debe tener celular. Segundo, su interacción con las tecnologías no debe ser todo el tiempo. Es importante saber qué les gusta ver a sus hijos. ¿Listo? Número 2, monitorear las actividades que ellos realizan. Ya les decía hace un momento, a veces le damos el celular a nuestros niños y les descargan cosas, toman fotos, hacen videos y no nos damos cuenta. Revise por favor qué hace su hijo en el computador, con los videojuegos. Es muy, muy importante. Saben ustedes que hay enemigos ocultos. Cuando hablo de enemigos ocultos, son muchas personas en las redes que con un acceso a internet pueden causar mucho daño a nuestros niños. Nuestros niños están en una edad en la cual son muy ingenuos, que creen en lo que dicen muchos adultos, entonces importante monitoree las actividades que realiza su hijo pequeño y su hijo grande. Les digo yo, instalen aplicaciones de control o monitoreo parental, hay muchísimas en la página del Ministerio de las Telecomunicaciones, en TIC Confío, allí hay un listado de algunas aplicaciones de control parental que incluso no tienen costo, pero que sí les permiten a ustedes todo el tiempo verificar qué están haciendo sus niños. Número 3. Establezca tiempos para el uso de dispositivos tecnológicos fuera de la actividad escolar, porque vemos que todo el tiempo estamos acá con en las pantallas de 7 a 3 de la tarde, pero a veces los niños dicen es que me siento aburrido porque yo solamente entro a mis clases, mamá, déjame hacer otras actividades. Entonces les decimos que el tiempo máximo de la semana para las edades de sus niños en el uso de televisión, computador,
tablet o celular es máximo de 40 minutos. Y mucho más ahora que han aumentado los índices de dificultad visual, dificultad auditiva, y hemos tenido también otras dificultades relacionadas con algunos, los efectos que generan las luces de las pantallas en el cerebro de nuestros niños. Están presentando casos de niños que están generando epilepsias por las frecuencias que tienen estos elementos tecnológicos. Es importante que usted limite el uso de estas plataformas o de estos, digamos que estas herramientas tecnológicas. Ángela les está diciendo que es mala la tecnología. No, en esto quiero ser clara. La tecnología es muy buena. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que sí, que en esta edad en la que tienen sus hijos hay que poner un límite. Número 4. Explíquenle, por favor, a los niños que todo lo que sale en estas redes, en los juegos, en los videojuegos, pues puede que no sea real. Muchas veces ellos están saliendo de una etapa del juego simbólico que acaba a los 5 años, donde aún pues creen en muchas realidades, ¿cierto? Imaginadas, y es importante explicarles eso, pues que todo lo que está allí, pues puede que no sea cierto. Y número 5, por favor, ubiquen el computador o el televisor o el espacio del uso de tecnología pues en un lugar seguro de la casa, pues donde les permita hacer este monitoreo. Cuando me refiero al monitoreo, me refiero al monitoreo tecnológico con las actividades de control parental, pero también me refiero al monitoreo del espacio visual en la ubicación de la casa. Sé que deben estar cansaditos porque Ángela no deja de hablar, pero ya esta es nuestra última diapositiva, papás. Espero que en este espacio hayan estado muy conectados. Y entonces estos tips no son ahora para el establecimiento de límites y pautas con nuestros hijos, esos ya los dimos arriba, estos son para ustedes. Si me están escuchando papás separados, mamás separadas, familias que están compuestas por papá y mamá y que conviven. Lo primero, aprenda a autorregularse. Si usted es una persona a la cual le cuesta controlarse cuando está molesto, cuando se siente molesto, es muy importante que antes de hablar con su niño o con su niña, que es la esponjita que me dijo Ángela que está absorbiendo, es importante que usted se regule emocionalmente, que procure evitar el grito, el lastimar, el golpear, eso es súper importante. Aprenda a regularse. Si usted dice, uy, Ángela, esto me queda complejo, tengo dificultades para aprender a regularme, hay bastantes colegas míos, psicólogos, que estarían dispuestos a ayudarlo. Y pues es muy importante además eso, porque cuando yo no aprendo a autorregularme, puede pasar en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo, y esto puede hacer que yo pierda relaciones significativas o que, como hablamos al principio, esté generando heridas a mi niño. Número 2. Cría a su hijo de forma respetuosa. Ya les decía yo, reconociendo sus necesidades, reconociendo que es un niño diferente, cuando yo no lo comparo con el otro, mira, es que este compañerito tuyo obtuvo esta nota y tú qué pasa, y todo el tiempo estamos de pronto recriminando a nuestros niños. No, papá, es muy importante que usted críe a su hijo de forma muy respetuosa. Número 3, eduque siempre en búsqueda de la solución a las dificultades y a los problemas. No agrande el problema. Intente siempre encontrar solución y eduque a su hijo en eso, en la búsqueda de soluciones ante las dificultades que se presenten. Esta es una habilidad de la vida, de esas 10 habilidades de la vida que nos sacó un texto la UNICEF hace algunos años, decía hay que hablar de algunas habilidades para la vida, y una de esas habilidades es la búsqueda de solución a los conflictos, pero acá yo hoy hago énfasis en también, intente buscarle solución a todas las situaciones que se le presentan, por complicadas que sean, por fuertes que sean, todas las situaciones que se nos presentan, pues tienen solución. Número 4, sane su historia personal. Si al inicio de esta charla, cuando Ángela le estaba hablando de las heridas de infancia, usted no pensó en su hijo, sino pensó en las heridas que a usted se le generaron. Mi papá me abandonó, me humilló, posiblemente por eso yo soy así, tengo dificultad, pues sane su historia personal. Al igual que el punto número 1, si usted considera que necesita ayuda, búsquela. Está satanizado el buscar ayuda de ir al psicólogo. Les estoy diciendo hoy, no, papás. Ir al psicólogo no está mal, ir a terapia no está mal, que otro escuche y me pueda orientar y me pueda brindar herramientas para sentirme seguro en el ser padre y ser madre a partir del sanar mis heridas es muy importante. Número 5, para papás solteros y papás casados y comprometidos, tome tiempo para usted. La única función que usted tiene en la vida no es ser papá o ser mamá. Ángela es orientadora escolar. Claro que sí, soy orientadora escolar casi que todo el tiempo, de lunes a viernes, generalmente de 6:30 de la mañana a 3 o 4 de la tarde que estoy en el colegio. Pero una vez yo salgo del colegio, yo me desconecto del escenario laboral, porque ahí me convierto en Ángela mamá. Cuando llego a mi casa, me hago cargo de las actividades de mi Joaquín.
pero no soy solamente mamá, también soy Ángela pareja, Ángela como amiga, como hija, y así me tengo que relacionar y movilizar en otros escenarios de mi vida. Y entonces en este punto es fundamental que usted tome tiempo además para lo que a usted le gusta. Ángela como Ángela, y acá en secreto les cuento que a mí me gusta leer libros de poesía. Y generalmente me gusta tomar ese tiempo para mí, para leer algunos poemas y no leer todo el tiempo sobre orientación, sobre procesos de psicología en niños, ¿no? Me gusta leer sobre poesía. Y número 6, si son padres separados, busquen alternativas de diálogo y asertivo, pues que les recuerden que lo más importante es la crianza de sus hijos, como les digo, basándonos en el respeto, en la comunicación por el otro. ¿Listo? Finalmente, papás, muchísimas gracias por haber estado conectados conmigo en este espacio de charla temática. En este momento mi compañerita Marlene está recibiendo sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes y en este momento vamos a darles a enviar por el chat de la reunión el enlace de asistencia. Recuerde que no se puede desconectar sin diligenciarlo y los quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué recuerdo quieres que tus hijos tengan de ti en el futuro? ¿Un papá molesto, un papá que no tenía tiempo para mí? Un papá amoroso, cariñoso, pero que me puso límites y que me enseñó a comportarme con mi familia, con mis compañeros. Un papá grosero, un papá distante, una mamá malgeniada, una mamá a la cual no le podía contar mis secretos. Eso depende de ustedes. ¿Cuál es ese legado que ustedes le quieren dejar a sus hijos y cómo quieren que ellos críen a sus hijos? Recuerden que estas heridas de infancia van de generación en generación. Y quizá con esta charla del día de hoy, si usted identificó que tiene una herida, va a poner un stop y va a buscar ayuda. Recuerde que no está mal tampoco buscar ayuda. Existimos muchísimos profesionales dedicados a esto, a ayudar a las familias a mejorar sus relaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Ángela, orientadora escolar de sus niños. Los amamos infinitamente, amamos a sus niños y creo que son las profes que están acá esta tarde también escuchándome, mi coordinadora Pilar. Los niños son la alegría del Agustiniano Norte. El Agustiniano Norte sin niños es tan solo un edificio vacío y frío, con unas instalaciones divinas, sí, pero los niños son la alegría y lo que nos motiva en nuestro ejercicio de ser profesoras, de ser orientadoras. Esperamos que también esa alegría que nosotros sentimos en la formación de sus hijos, pues también la sientan ustedes en hacer parte de esta familia Agustino Recoleta, que los quiere, los ama y por eso genera estos espacios para ustedes. Entonces, pues venimos por acá con el espacio de preguntas. Quiero de pronto, Marlene, si hay algunas preguntas en el chat, que tú me puedas hacer esas preguntas de nuestros papás. Sí, de nuevo, buenas noches, queridos padres de familia. Ángela, sí hay varias preguntas. Voy a empezar a leértelas. La primera dice, cuando hablabas de estilos parentales, ¿pueden presentarse varios estilos parentales? Sí, ya lo decía yo en algún momento y es que posiblemente yo puedo ser un papá con unas características de padre autoritario, ¿cierto? Que grito, que impongo, que no hablo de consecuencias sino de castigo, pero puedo ser un padre ambivalente. Entonces, así como a veces soy autoritario, también puedo ser permisivo, laxo y flexible en algunas situaciones de la vida. Y esa ambivalencia genera dificultades en la crianza de nuestros niños. Entonces, es importante, papá, que si tú dijiste, uy, yo tengo características como del autoritario un poquito, del abandónico otro poquito, recuerda que debemos caminar hacia ser padres democráticos y equilibrados. Estaba hablando hace un momento, Ángela, de la ambivalencia, el extremo del autoritarismo y el extremo del ser totalmente de pronto laxo, condescendiente. Tenemos que lograr un equilibrio. Ni tanto que sí, ni tanto que no. Ejercicio muy complicado, pero se puede lograr, papás. ¿Hay alguna pregunta más, Marlenita? Bien, Ángela. Sí, la siguiente pregunta dice que si tú crees que es verdad que en la primera infancia no se debe tener democracia, sino dictadura con amor. ¿El término dictadura con amor sí existe, sí es aplicable? Iba a empezar a hablar con el micrófono apagado. ¿Me repites? Dice acá el papá. ¿Es verdad que en la primera infancia no se debe tener democracia, sino dictadura con amor? Bueno, yo creería que la palabra dictadura ya nos remonta a todo un ejercicio
digamos que un poco político, ¿cierto? Y hablar de dictadura, pues ya es un término fuerte en sí. Dictadura con amor, no sé, yo soy un poco distante y quiero decir que esta es una apreciación personal a partir de mi experiencia como profesional, pero también en el del ser madre, y es que sí se puede encontrar un ejercicio democrático en la primera parte de la infancia y no una dictadura, así sea una dictadura con amor. Porque muchas dictaduras sí, tuvieron muy buenos propósitos, pero no tuvieron digamos que esa relación con el amor. Entonces yo creería, Marlene, que en este punto sí se puede ejercer un ejercicio democrático de la crianza de nuestros hijos, como les decía yo hace un momento, respetando sus procesos, respetando las necesidades que ellos tienen, sin dejar de lado el exigirles y el plantear límites. Sí, yo creo que podríamos cambiar la palabra dictadura por autoridad con amor. Bien, Ángela, hay otra pregunta. En la práctica, ¿hay mezcla de esos estilos en cada padre, en papá y mamá? Se mezclan los estilos como tú acababas de decir en la primera respuesta. Y también hay un intercambio de estilos cuando son pareja, cuando están ambos. Entonces, primero hay un intercambio en cada uno, hay una mezcla de estilos en cada uno y también hay combinación de estilos en pareja. Entonces, dice el padre de familia o la madre, ¿cómo lograr equilibrio aún con las propias heridas de cada uno y con estos diferentes estilos? Esta pregunta está un poco complicada, entonces me están diciendo acá, cuando estamos ejerciendo nuestro rol del ser padres, tenemos algunas dificultades porque somos ambivalentes, ¿cierto? Tenemos algunas dificultades, pero cuando estamos, ¿me repites la pregunta, Marlene? Está un poco complicado el tema acá. Es que el planteamiento es el siguiente. Cada padre por sí mismo tiene sus propios estilos, ¿no? Y pueden ser ambivalentes, pueden tener un poquito de cada uno de los estilos que tú dijiste, en cada uno de los miembros de la pareja. Pero además de eso, hay estilos entre la pareja que pueden ser contradictorios o que pueden mezclarse también. El papá puede ser autoritario y la mamá puede ser un poco más flexible. Entonces, un poco la pregunta es cómo se logra el punto de equilibrio y cómo se negocian estos estilos parentales diferentes. Ahora sí entiendo. Súper, Marlene. Gracias. Perfecto. Pues, ¿qué pasa, papás? En el ejercicio de la crianza no existe un rol en el cual exista, cuando están papá y mamá juntos, un bueno y un malo. Recuerden que la crianza es un trabajo que se realiza en equipo, bien sea porque convivimos con nuestra pareja o bien sea porque somos padres separados. Siempre debe trabajarse en equipo y plantearse objetivos comunes. Objetivos comunes como el bienestar emocional de nuestro niño, objetivos comunes como poner límites, ¿cierto? Por ejemplo, un objetivo común en la crianza puede ser que la alimentación de nuestro niño debe tener ciertos criterios, ¿cierto? Es un objetivo común. Entonces, les decía yo hace un momento, no existen buenos o malos, pero ¿qué pasa, Marlene? Yo decía, cuando, por ejemplo, el papá es muy autoritario y la mamá es muy flexible. Nuestro niño, que es la esponjita que está en el ambiente y que está entendiendo y comprendiendo, está diciendo, mi papá es el malo, porque mi papá no me deja, mi papá me dice que no, entonces mi mamá es la chévere, con mi mamá sí puedo recurrir, ¿cierto?, a tener ciertas cosas. Y recuerden que, papás, no se trata de eso. En la crianza no hay un ejercicio de buenos y malos. Pónganse de acuerdo. Si usted convive con su pareja esta noche, dedíquele un tiempo a conversar sobre eso. De pronto nos estamos equivocando cuando nos desautorizamos frente a nuestros hijos. Siempre les he dicho yo a los papás, cuando el papá dice no, así la mamá se muera por decir que sí, dialogue con su pareja porque ese no, y lleguen a puntos en común sin la presencia de sus hijos, para que cuando se dé la instrucción frente a su hijo, sean ustedes concebidos como una pareja, un trabajo en equipo tan sólido que el niño diga, uy, no, si mi papá dice que no, mi mamá no lo va a desautorizar, y entonces ellos están tan bien comunicados que el niño no va a tener espacio para tener diferentes conductas. Me ha pasado en la asesoría que genero con algunos padres de familia que las mamás me dicen, es que mi hijo con el papá es uno y conmigo es otro. Y claro, es porque estamos generando estilos de crianza ambivalentes. Vale, Ángela, hay otra pregunta. Más que una pregunta, este es un comentario. Parece que es una madre de familia que dice que ella sí cree en la posibilidad de ser amigos de los hijos.
cuando tú decías que definitivamente no debemos ser amigos de los hijos porque entonces se pierde la visión de quién es el formador, ¿cierto? Y que la relación se vuelve más horizontal, donde hay una relación horizontal, pues no hay posibilidad de normatizar, pero pues es como la opinión de la madre de familia. No sé si quieras hacer algún comentario complementario. Claro que sí, claro que sí. Cuando Ángela dice es que usted no es amigo de su hijo, usted es el papá y la mamá, no estamos diciendo que el rol de ser padre o madre es un rol distanciado de nuestros niños. Por el contrario, es un rol muy cercano, pero en el que sí hay que dejar claro que nosotros somos quienes tenemos y ponemos en el hogar las pautas, las normas y establecemos los límites y las consecuencias. ¿Que algunas cosas debemos negociarlas con nuestros niños? Claro que sí, por eso hablábamos de que es un ejercicio democrático en el cual respetamos sus necesidades, identificamos su proceso de desarrollo de personalidad y de crianza. Pero cuando les digo yo, ese rol de amigos, tan así que muchas veces los niños saltan el reconocimiento de esa figura de autoridad, pues no, digamos que no estaría muy bien establecerlo de esa manera. Entiendo de pronto este comentario que hace la mamá, porque claro, no les está diciendo Ángela, aléjense del ser amorosos con sus hijos o de escucharlos, no. Simplemente identifique que no es usted quien cumple ese rol de amigo. Desde ese rol de papá y de mamá también lo puede hacer, puede escuchar, puede hablar, puede dialogar, pero como les decía yo, teniendo claro que ustedes son el capitán de ese barco. Bien, hay otra pregunta y es como, bueno, te felicitan, Ángela. Yo también te felicito, excelente exposición, muy completa, con muchos elementos para que los padres de familia se hagan su propio proceso de reflexión y de cuestionamiento. Entonces te felicitan y hay una mamá que dice que la presentación le gustó mucho y que realmente logra tocar las fibras de los padres de familia. Entonces, felicitaciones, Angelita. Claro que sí, papás, es con muchísimo gusto, Marlencita, gracias, es con mucho gusto esto que hacemos nosotros, que no solamente es Ángela, hoy es Ángela hablando, pero detrás de este ejercicio está mi compañera Marlene, están las personas que nos acompañan en la producción, nuestras maestras que nos están escuchando, nuestra coordinadora Pilar, que es una persona sumamente entregada a esta sección de Jardín a Segundo, es una persona que hace su trabajo con tanto amor que creo que muchos padres lo pueden percibir. Y entonces, pues, esto que hacemos es para llegar y tocar justamente esas fibras y decirles, no están solitos en este ejercicio de ser papás y de ser mamás. Cuentan con nosotros, el Colegio Agustiniano Norte es un colegio de puertas abiertas, que está allí para escucharlos, para atenderlos, pero también pues para a veces en algunos momentos decirles, papás, ajusten por aquí, ajustenos y ayúdennos a lograr este objetivo de formar a sus niños. Gracias, Marlene. Ángela, una pregunta, dice una madre de familia, ¿cómo hago para manejar el tiempo con los dispositivos, para poner normas con respecto al manejo de los dispositivos si yo trabajo todo el día? Bueno, realmente es complicado y estos tiempos que estamos viviendo pues también nos han conllevado a otras realidades, ¿no? Y es que muchas veces el televisor, el celular, pues cumple el rol de que nuestro niño puede estar allí quietico, de que pueda estar haciendo alguna actividad. Sin embargo, mamá, sí es importante invitar a tu niño, a tu hijo o a tu hija a que haga otro tipo de actividad. Les voy a contar mi historia personal rápidamente del año pasado de la pandemia. Mi niño Joaquín también, yo estaba en trabajo virtual, Agustiniano Norte, mi niño estaba recibiendo clases. Mi jornada laboral es un poco más extensa que el jardín de mi hijo y lo que yo hacía pues era dejarle la tablet. Entonces, él veía allí muñecos y tenía algunos juegos, yo descargué algunas aplicaciones especializadas para niños, pero en algún momento vi que él quería estar todo el tiempo en la pantalla, todo el tiempo, incluso se molestaba, lloraba y decía, claro, esto se desbordó y se descontroló. ¿Cómo lo modifiqué? Porque uno puede modificar conductas. Empecé a realizar junto a mi hijo en los espacios corticos que tenía otras actividades. Entonces mi hijo estaba pequeño, a reforzar toda la parte de motricidad fina, motricidad gruesa y en algunos momentos me ponía a bailar luego de la jornada laboral. Me servía a mí para disminuir mi estrés, para hacer mi pausa activa y hacía actividades de baile con Joaquín. Le compré un piano que es un piano y entonces él a veces practica en piano y yo dejaba que lo hiciera solo. Yo confiaba en él y lo puse a eso, a que tocara piano, bailaba a veces con la mamá o asignaba a veces algunas responsabilidades y en algún momento mamá, si era muy tajante, le decía, no,
no más tablet, no más televisión, vamos a hacer otra actividad, ayúdame a organizar, ayúdame a recoger, organiza tu espacio, y mi niño de 3 años y medio lo hacía. Entonces creo que puedes empezar hoy a mirar de qué forma tú te puedes involucrar con alguna actividad pequeña con tu hijo y organizar un cronograma. Organízalo con él. Aquí se vale ser un papá democrático y equilibrado. Los días de la semana tienen 5 días. Mira, vas a estar en la tablet o viendo tele martes y jueves, por ejemplo. El lunes vamos a pintar, el miércoles vamos a practicar inglés y el viernes vamos a hacer alguna actividad de pintura o de manualidad, o tú me vas a ayudar con la organización del espacio de la casa. Puedes empezar negociándolo así, de esa manera, y que él participe en la creación de ese horario, ¿no? Que no sea impuesto, sino que él pueda decir, mami, yo quiero hacer alguna receta de cocina contigo. Perfecto. Creo que esa podría ser una manera. Vale, Angelita, gracias. Dice una madre de familia, ¿cómo ayudar a mi hija para equilibrar el uso de la tecnología y el tema del aislamiento dado por la pandemia desde el punto de vista de las relaciones con sus amiguitos? O sea, creo que la preocupación es cómo controlar ese tema de las relaciones con los amiguitos a través de la tecnología. Bueno, miren que estamos ante una encrucijada. Yo deseo con todo mi corazón que esto pase muy rápido y que nuestros niños puedan volver a socializar. Ustedes vieran cómo los niños los he visto tan felices en estos días en el colegio, y aún así ellos son muy juiciosos con el distanciamiento, pero los he escuchado reír, los he escuchado gritar en el colegio, correr, salen a esa zona verde, y creería yo acá en este punto, siendo muy sincera, que nada reemplaza al colegio, incluso nada reemplaza a las maestras. El rol que tienen las maestras es fundamental. Y cuando tú dices, bueno, mi hijo está en una mediación virtual, porque en este momento no es posible, estamos en la mediación virtual, y en esa mediación virtual pues él comparte con sus compañeros, yo creo, siendo un poquito abogada de esto, que sí es importante permitirle a nuestros niños que socialicen, que hablen con sus pares, porque las conversaciones con sus pares jamás van a ser iguales a las conversaciones con los adultos o con los maestros. Entre ellos se cuentan historias, comparten sus recuerdos, sus vacaciones, y pues si de alguna manera en este momento eso a tu hijo o a tu hija le genera satisfacción, muy importante, muy importante que lo hagan. Es fundamental que permitan que los niños puedan compartir, así sea por una mediación virtual. Vale, Ángela, gracias. Hay otra pregunta. El señor Carlos Granada, un padre de familia, dice, hola Ángela, muchas gracias por tan valiosa sesión. ¿Podrías compartirnos la presentación que fue desarrollada en la sesión? ¿De qué manera sugieres o aconsejas que se debe controlar el tiempo con dispositivos extra clase cuando el niño o la niña ya ha cumplido con todas sus tareas y encuentra en el uso de los dispositivos un esparcimiento? Así es, y lo veíamos durante la charla. Ellos están en una mediación virtual de 7 a 3, pero están estudiando, seamos sinceros. Ellos están todo el tiempo allí haciendo actividades, y posterior a la actividad extraescolar, ellos quieren usar los dispositivos tecnológicos, pero para divertirse, para jugar, para hacer algunas actividades. No les dijo Ángela, prohíban esto, papás, no. En este momento son herramientas que nos ayudan bastante. ¿Qué es importante? Es muy importante es regular los tiempos, sobre todo por la exposición a la pantalla que han tenido nuestros niños todo el día. Intenten negociarlo con sus hijos. Ustedes reconocen sus necesidades. Pueden hacer un acuerdo en tiempo, si tienen un reloj digital en casa, y decirle, hijo, mira, se acabó la jornada virtual de clase, de aprendizaje en casa, vas a descansar, vas a hacer otra actividad que no esté relacionada con algo tecnológico, dormir, organizar, hacer otra actividad, saltar lazo, hula hula. Y si tú deseas, vas a ver televisión, vas a jugar en tu iPad, en tu tablet, 20 minutos, todos los días 20 minutos. Elige qué quieres hacer. Hay crucigramas, rompecabezas, bueno, hay bastantes juegos que la tecnología nos permite. Todos los días 20 minutos, y intentar explicarles también la importancia de no hacer todo el tiempo estas actividades del uso de las tecnologías. Bien, dicen maravillosa conferencia. Muchas gracias por la charla. Bueno, creo que de aquí en adelante son agradecimientos y felicitaciones. Muy interesados los padres de familia en tener pues acceso a la charla, como les decía Ángela. La charla se sube a YouTube y va a quedar en la página del colegio, entonces ustedes tienen acceso pues a toda la intervención de Angelita el día de hoy.
Muchísimas gracias, creo que con esto ya terminamos la ronda de preguntas y los padres de familia me confirman que pudieron firmar, que pudieron diligenciar el formato que está en el enlace. Claro que sí, Marlencita. Estoy viendo acá otras preguntas. Dice, bueno, con este tema del confinamiento y del trabajo en casa, se puede tener poco control en el 100% de esos 40 minutos de televisión, entre otros. ¿Qué otro tipo de actividades se pueden desarrollar teniendo en cuenta esto? Actividades que se relacionen con el aprendizaje, de pronto leer, enseñarle a nuestros niños a llenar sudoku, algunos juegos de mesa. Esto se puede trabajar con nuestros niños y son juegos además que nos enseñan a relacionarnos con los otros. Si el niño está solo, les decía yo con mi hijo, hacía actividades como bailar, pintar, algún instrumento musical. Que ellos puedan practicar alguna disciplina o algún deporte en casa, es posible en algunos espacios, entonces sí pueden validar lo que les decía, si ustedes crean el horario y el cronograma, lunes de receta, miércoles de inglés, martes de tablet, jueves de hula hula y baile, viernes de actividad libre, de pintura, se puede hacer siempre y cuando esté muy estructurado. Usted dice, mira, hoy tienes pintura, te voy a comprar unas acuarelas, en fin, se pueden hacer diversas actividades, papás. Nuevamente, a todos les agradezco mucho, estoy leyendo comentarios muy, muy bonitos, realmente nos sentimos complacidos de estar con ustedes en la tarde de hoy. Espero pues que cumplan con esas medidas de este confinamiento que a veces es tan difícil de asumir para nosotros como adultos y más para nuestros niños. Pero recuerden que si ustedes están regulados, que si ustedes logran tener un control de esta situación, los niños van a percibir esta situación como una situación que además los está cuidando y les está generando seguridad. Fue un gusto para mí estar con ustedes en la tarde de hoy. Si alguien tiene alguna duda, puede dirigirse a los docentes titulares o a la coordinación de convivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Ángela, muchísimas gracias. Muy buena noche para ti y, bueno, excelentes aportes, grandes aprendizajes creo que se llevaron los padres de familia de estos grados. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestras docentes, a nuestros coordinadores y buena noche. Gracias, Marlencita. Muchísimas gracias a Miguel que nos ayudó en la producción.